A ver, es curioso cómo a menudo cuando se piensa en el fin de todas las cosas, en el gran colapso existencial o, bueno, en el apocalipsis, digamos. Ujú, el fin del mundo clásico. Exacto. La mente tiende a refugiarse en imágenes que son hasta cierto punto asépticas o incluso rápidas, fugaces, ¿verdad? Totalmente. Se suele imaginar un destello cegador en el cielo o un meteorito gigantesco que impacta y en un abrir y cerrar de ojos la pantalla simplemente se va a negro. Eso es. Y si uno lo piensa, es una visión que esconde un consuelo perverso, casi reconfortante. Claro, porque no hay dolor. Exactamente. El final llega, es limpio, es absolutamente binario. En un segundo se existe y al siguiente, pues ya no. Pero luego uno se asoma a ciertos textos y esa frágil ilusión de un desenlace indoloro, rápido y estéril salta por los aires en mil pedazos. ¿Y de qué manera? Madre mía, sí. De repente nos encontramos de bruces ante un panorama que es todo lo contrario. Es un escenario visceral, sucio, donde el final no es un interruptor que se apaga, sino un proceso agónico. Escuchemos este verso. Despellejados vemos morir al sol. Uf, brutal. Con esa violencia, empieza el texto que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión profunda. Y es una violencia que no da tregua en ningún momento. O sea, esa primera línea marca la diferencia fundamental entre un simple apagón eléctrico, que, bueno, no deja tiempo para el sufrimiento, y un proceso de desintegración absoluta. Claro, el proceso es la clave aquí. Exacto. El material de hoy obliga a mirar de frente a esa desintegración. Hay una resistencia intrínseca en la materia y en la conciencia que hace que el final no sea un alivio instantáneo, sino una tortura prolongada, consciente y sobre todo inevitable. La anatomía de esa desesperanza absoluta. Ujú. El material de origen es un poema muy breve. Son apenas 14 versos titulado Olvido Infinito. Y nos llega desde un documento bautizado de la forma más minimalista e inquietante posible. Simplemente texto. Así es, texto. Vamos a explorar cómo, utilizando tan pocas palabras, se logra levantar un paisaje apocalíptico monumental que ataca de forma simultánea la integridad física, el entorno geográfico y, al final, la propia cordura. Es un viaje directo al centro mismo del vacío. Y lo verdaderamente perturbador de este poema es su implacable economía del lenguaje. No sobra nada. No sobra ni una sola sílaba, de verdad. Quien lo ha escrito demuestra una crueldad léxica fascinante. Construye una atmósfera donde no se ofrece ni una sola coma de consuelo. Ni una. Cada verbo, cada adjetivo actúan como un peso físico real sobre quien lo lee. Empezando, por supuesto, por esa primera palabra que ya se ha mencionado. Despellejados. Exacto. Volvamos a ese inicio brutal porque el poema arranca diciendo: despellejados vemos morir al sol, encenegados con el barro del desastre. Ujú. Si nos detenemos a pensar un segundo en la palabra despellejados, el nivel de vulnerabilidad que plantea es, bueno, biológicamente hablando, es aterrador. Es la pérdida de la frontera absoluta. Claro, la piel no es solo una envoltura. Es la barrera que separa nuestro ecosistema interior del caos del mundo exterior. Es el órgano que regula la temperatura, la primera línea de defensa contra las infecciones, la funda de las terminaciones nerviosas. Eso es fundamental. Quitar la piel es exponer la carne viva y el sistema nervioso a la intemperie. Cualquier brisa, cualquier mínimo roce se convierte en un dolor insoportable. Y fíjense, en ese estado de exposición total, la acción que realizan es ver morir al sol. Y hay que notar la elección del verbo morir en lugar de ponerse o esconderse. Esto altera toda la cosmología del poema. No es un atardecer bonito, desde luego. No, no estamos ante un crepúsculo cotidiano. No es el ciclo natural del día y la noche. El sol es el gran reloj biológico y cósmico de la humanidad, ¿verdad? Es la fuente de la luz, del calor, de la vida misma. Totalmente. Al decir que lo ven morir, se instaura un tono escatológico definitivo. Si el sol muere, el tiempo mismo, tal y como se concibe, deja de tener sentido. Y todo esto ocurre mientras los cuerpos están, como dice el siguiente verso, encenegados con el barro del desastre. Y ese término, encenegados, tiene una textura muy particular. No es simplemente mancharse de tierra o de polvo, ¿no? No es un charco cualquiera. Exacto. El cieno es fango denso. Es el lodo pestilente que se acumula en el fondo de las aguas estancadas. Es pesado. Atrapa. Sí, sí. Si uno camina por un pantano y se hunde en el cieno, el propio barro ejerce un efecto de succión que tira hacia abajo. No te puedes mover. Claro, es la anulación total del movimiento.
Por un lado están despellejados, sintiendo un dolor absoluto con cada roce, y al mismo tiempo están inmovilizados, atrapados en los residuos de su propia catástrofe. Una pesadilla. Y es en ese lodo donde se produce el siguiente encuentro del poema. Dice, crepúsculo de ósculos envenenados. Aquí es donde surge un contraste que rompe todos los esquemas, de verdad. O sea, el entorno físico se desmorona, el sol se apaga, el cieno los traga, y de pronto aparece la palabra ósculos. Una palabra muy llamativa. Es un término arcaico, solemne, casi litúrgico, para referirse a los besos. Y la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué introducir un símbolo de intimidad tan profunda y reverencial en medio de un charco de fango tóxico? Es una disonancia brutal. ¿Por qué envenenar precisamente un beso en el momento del fin del mundo? Pues porque es el golpe definitivo a la esperanza de refugio. A ver, cuando ocurren grandes desastres, crisis extremas o colapsos, el instinto primordial del ser humano es buscar asilo en el otro. Abrazarse a alguien, claro. Exacto. La intimidad, el afecto, el contacto físico con un semejante suele ser el último bastión de la cordura. Pero al catalogar estos ósculos como envenenados, el poema está declarando que la corrupción lo ha infectado absolutamente todo. Ya no hay refugio. El otro ya no es un lugar seguro. Buscar consuelo en un semejante es beber veneno. La toxicidad no solo está en el barro externo, sino en el vínculo humano en sí mismo. Es una contaminación absoluta de los afectos. Es desolador. Y con esa infección en el cuerpo, llegamos a la línea que cierra esta primera exposición física, que dice, trepidamos sin carcasa. Uf, esa frase. Qué imagen tan desconcertante y tan brillante a la vez, madre mía. Si aplicamos la lógica a esto, nos viene a la cabeza inmediatamente la imagen de un dispositivo mecánico complejo. Totalmente. Imaginemos un motor de explosión, o el interior de un ordenador de alta tecnología al que se le arranca violentamente la carcasa metálica que lo protege. Quedan las tripas al aire. Y esos circuitos no están hechos para estar al aire. Claro. Si uno observa ese motor funcionando en crudo, con los pistones expuestos, los engranajes girando y los cables al aire, sometidos a la lluvia, al polvo y a la fricción sin lubricante, se sabe que esa máquina va a colapsar. No hay otra opción. Y antes de colapsar, sufre. Exacto. La máquina vibra, tiembla con cada ciclo, sufriendo un desgaste antinatural. Aquí, el poema trasplanta esa mecánica industrial y la aplica al espíritu y al cuerpo humano. Eso es. Es el individuo despojado de cualquier mecanismo de defensa, vibrando en estado de pánico puro. Esa analogía de la máquina expuesta captura perfectamente el verbo trepidar. A ver, la trepidación no es un simple temblor de frío. No es tiritar, no. No, es una vibración de alta frecuencia, convulsiva, completamente descontrolada. Es el fallo inminente del sistema. ¡Qué angustia! Y es crucial notar cómo, una vez que el poema nos ha mostrado este nivel de desamparo a escala individual, de cuerpos despellejados y motores sin carcasa vibrando en el fango, nos obliga a cambiar la perspectiva. Hace un zoom out, digamos. Exactamente. Si el refugio interior está envenenado y el cuerpo está expuesto, la mirada tiene que dirigirse inevitablemente hacia el suelo que se pisa. Y ahí entramos en la geografía de esta condena. Continuamos entonces con los siguientes versos. Dice así, sobre este suelo corrupto, compactado de cadáveres. Es el salto de lo micro a lo macro. Pasamos de la piel arrancada de un individuo a la inmensidad de un terreno construido sobre la muerte. Y hay algo fonéticamente brutal en la expresión compactado de cadáveres. Al pronunciarlo, la boca choca contra consonantes muy duras, casi explosivas. Sí, las consonantes oclusivas. Eso es. Las Cs, las Ps, las Ds requieren que el flujo de aire se detenga y explote. Físicamente, al leer el verso, la propia mandíbula experimenta una sensación de dureza y resistencia. Es como masticar piedras. Totalmente. Y semánticamente, la idea de algo compactado encierra una historia de tiempo y presión insoportables. A ver, para que una capa de tierra se compacte se necesita el peso aplastante de toneladas de material actuando durante eones. Muchísimo tiempo, claro. Esto nos revela que el apocalipsis de este texto no es un evento nuevo. La base misma de la realidad, los cimientos del mundo por el que intentan caminar, es una amalgama triturada de extinciones pasadas. No caminan sobre tierra fértil, pisan el fracaso de los que estuvieron antes. Pisan geología hecha de mortalidad.
Y es sobre ese estrato de huesos pulverizados donde ocurre algo que obliga a detener la lectura y, bueno, pensar. El poema continúa. Intenciones de almas condenadas vagan por un horizonte moribundo. ¡Qué maravilla de versos! La elección de las palabras aquí es un rompecabezas fascinante, porque, fijémonos, no dice que las almas condenadas vagan. ¿No? Son las intenciones de esas almas las que deambulan por el horizonte. Si analizamos esto, la intención es aquello que precede a la acción, el propósito que nunca llegó a materializarse, ¿verdad? Lo que se quedó a medias. Exacto. Imaginemos un paisaje donde lo que arrastra el viento, lo que forma la niebla, no es humedad ni polvo. Es una suspensión atmosférica de promesas rotas. ¡Uf! ¡Qué imagen! Perdones que se quedaron en la garganta, proyectos que nunca se empezaron, actos de valentía que el miedo paralizó, todo el peso paralizante de lo no vivido flotando como un gas tóxico en el aire. Es una concepción del arrepentimiento convertida en fenómeno meteorológico. Eso es. Y resulta de una coherencia asombrosa con el resto del paisaje. A ver, las almas están condenadas, presumiblemente enterradas en ese suelo compactado que decíamos. Atrapadas en el barro del desastre. Exacto. Ya no tienen agencia física, pero la inercia de sus fracasos, la energía residual de todo lo que no hicieron, sigue existiendo, vagando sin rumbo fijo. Y el lugar por el que deambulan no ofrece ningún alivio, porque lo hacen por un horizonte moribundo. Claro, el horizonte. Tradicionalmente siempre ha sido la gran metáfora geométrica del futuro. Es la promesa de que hay algo más allá, el punto de fuga hacia el que avanzamos, la esperanza de un nuevo amanecer. La salida. ¿Sí? Si el horizonte está muriendo, significa que el concepto mismo del mañana está sufriendo una necrosis. Por lo tanto, la trampa espacial es perfecta. Por debajo, un muro impenetrable de cadáveres a gran presión. Por los lados, una distancia que agoniza y se pudre. El espacio tridimensional humano está completamente clausurado. Atrapados en una caja que se encoge. La asfixia es geométrica. Al individuo atrapado en esta realidad ya no le queda ni tierra que pisar ni distancia que recorrer. Lo cual deja una única dirección posible hacia la que mirar. Hacia arriba. Exacto. Si el suelo es muerte y los lados son una agonía que se cierra, solo queda levantar la vista al cielo, y ahí es donde el poema nos asesta el golpe de gracia, introduciéndonos en la parte final del texto, donde el colapso físico cede su lugar a un colapso puramente filosófico y cósmico. La culminación del desastre. Escuchemos los versos finales. Cuando caiga el firmamento, caerá la última ilusión, que seca se disuelve en las fauces sempiternas de un vacío que nunca sacia al olvido infinito. ¡Madre mía! Es un crescendo hacia la demolición total. Supone un cambio de registro monumental. A ver, veníamos de un lenguaje muy orgánico, sucio y táctil. Despellejados, cieno, cadáveres, fango, cosas que se pueden tocar, oler y sufrir físicamente. El cuerpo expuesto. Sí, y de pronto la escala se vuelve astronómica. El firmamento no solo se oscurece, sino que cae, se desploma como un techo que cede bajo su propio peso. Y con ese aplastamiento de la bóveda celeste, se aplasta también el último rincón de resistencia interna del ser humano, que es la ilusión. Pero, y esto es clave, fijémonos en cómo describe el fin de esa ilusión. Seca se disuelve. Qué triste es eso. Es una imagen devastadora por su absoluta falta de épica. A menudo, en la narrativa humana, gusta imaginar que las últimas esperanzas arderán en una llamarada de rebeldía que se luchará hasta el último aliento contra la oscuridad. Como una explosión gloriosa en una película, ¿no? Exacto. Pero aquí no hay fuego, no hay épica. La ilusión simplemente pierde toda su savia, toda su humedad vital. Como una hoja en otoño. Eso es. Imaginemos una hoja caída que ha pasado tanto tiempo al sol que, al intentar agarrarla, cruje y se deshace entre los dedos, convirtiéndose en polvo fino que el viento se lleva. La ilusión muere de desgaste, de pura sequedad existencial. Sin embargo, hay un concepto en estos últimos versos que genera un cortocircuito lógico fascinante. O al menos yo lo veo así. Es una contradicción aparente en la que merece la pena indagar. ¿A qué elemento contradictorio nos referimos exactamente? A la anatomía del vacío. A ver, el poema relata que esa ilusión hecha polvo se disuelve en las fauces sempiternas de un vacío que nunca sacia el olvido infinito. Si lo analizamos desde una perspectiva tradicional, el concepto de vacío u olvido suele asociarse a la ausencia absoluta, a la nada. Claro.
Uno imagina el olvido como una inmensa habitación blanca, completamente insonorizada y vacía, donde las cosas que entran simplemente, dejan de existir pacíficamente. Es un espacio estático, inerte. Pero el poema hace algo radical, le otorga fauces, mandíbulas, a esa nada. ¿Transforma la ausencia en un depredador? Exactamente. ¿Cómo se explica esta conversión? O sea, ¿por qué hacer del olvido una bestia activa que mastica y traga en lugar de un simple contenedor pasivo? Esa es precisamente la genialidad del texto y el núcleo de su terror definitivo. A ver, si el olvido fuera simplemente una habitación vacía, la desintegración traería consigo una forma perversa de paz. El final del dolor. Exacto. Una vez que uno cruza la puerta y deja de existir, el sufrimiento termina. La nada estática es indolora. Pero quien ha escrito este poema se niega categóricamente a conceder ese alivio, esa anestesia del no ser. No hay piedad. Ninguna. Al dotar al vacío de fauces, lo personifica como una fuerza cósmica destructiva, activa y enormemente agresiva. El universo no es indiferente a la ilusión humana, es un monstruo que se alimenta de ella explícitamente. ¡Wow! Milimétricamente escogido, que es sempiternas. Sempiternas. Es una palabra con una carga etimológica aplastante. O sea, algo eterno, por definición, no tiene principio ni fin. Simplemente siempre ha sido y siempre será. Así es. Pero algo sempiterno es distinto. Lo sempiterno es aquello que tiene un origen, un momento en el que comenzó a existir o a ocurrir, pero que jamás, bajo ninguna circunstancia, tendrá un final. Exactamente. Al hablar de fauces sempiternas, el texto advierte que este festín macabro, este colapso donde el vacío traga las esperanzas disueltas, ha tenido un inicio, posiblemente el desastre del que habla al principio. Pero no va a terminar nunca. Jamás. Y esto conecta directamente con el verso final, que nunca sacia el olvido infinito. A ver, matemáticamente hablando, es la tartura de la asíntuta. Me encanta esa comparación. Es muy visual. Es una curva que se acerca constantemente al cero, a la desaparición total, pero que jamás llega a tocarlo. El vacío traga, mastica la existencia, pero nunca se llena, nunca se sacia. ¿Y si no se sacia? Si la bestia se saciara, cerraría las fauces, terminaría la digestión y el tormento concluiría. Pero al no saciarse jamás, obliga a la ilusión humana a ser masticada y digerida por toda la eternidad sin llegar nunca a desaparecer por completo. Madre mía. Es la condena a un desgaste infinito, a estar cayendo perpetuamente en un estómago cósmico sin llegar nunca a tocar fondo. No hay aniquilación completa, solo la infinita agonía del proceso de ser aniquilado. Es espeluznante. Si hacemos un recorrido panorámico por todo lo que hemos desgranado en esta inmersión profunda, la arquitectura de esta demolición es de una precisión matemática asombrosa. Es un viaje meticuloso a través de las diferentes capas de la pérdida, despojando al individuo sistemáticamente. Es un descenso en picado magistral. A ver, primero, el poema extirpa la barrera biológica, dejando a la humanidad despellejada y operando sin carcasa en medio del desastre. El colapso del cuerpo. Eso es. En segundo lugar, corrompe el refugio emocional, envenenando el acto más sagrado de la intimidad, que son los ósculos. La muerte del vínculo. En tercer lugar, destruye la estabilidad espacial, obligando a deambular sobre millones de cadáveres compactados sin un horizonte hacia el que huir, rodeados solo por la contaminación de intenciones fracasadas. La asfixia geográfica que comentábamos. Y finalmente, como no queda materia física a la que aferrarse, el poema destruye el último baluarte inmaterial de la mente. Hace colapsar el cielo para que la ilusión caiga seca en la boca de un depredador abstracto e insaciable. Constituye un desgaste sensorial y emocional enorme. Pero, al mismo tiempo, es inevitable sentir una inmensa admiración por la contundencia de la palabra escrita. Que 14 versos logren hacer palpable, física y asfixiante una desesperanza tan abstracta es un triunfo literario incuestionable. Totalmente de acuerdo. Haber empezado el análisis imaginando el motor expuesto a los elementos, vibrando hasta la fractura, para terminar contemplando las inmensas mandíbulas de un universo hambriento que se traga polvo de ilusiones, es un trayecto que altera la forma en la que se concibe el final de los tiempos. Y obliga a mirar directamente a la oscuridad más despiadada y activa posible, especialmente porque el texto opera como un sistema cerrado,
O sea, es un monolito perfecto de angustia, que no ofrece ninguna válvula de escape narrativa. No hay final feliz aquí. Ninguno. Si existe algún tipo de catarsis, algún aprendizaje o liberación, estos no ocurren dentro de los límites físicos del poema. Toda la catarsis tiene que producirse fuera de la página, a posteriori, en la mente de quien lee y procesa estas imágenes tan devastadoras. Y es ahí, precisamente en ese espacio de digestión fuera del poema, donde resulta indispensable plantear una última reflexión antes de terminar este análisis a fondo. Me parece muy necesario, ¿sí? Porque cuando un texto asoma a un abismo tan absoluto, la reacción natural no debería ser el nihilismo, sino todo lo contrario. Si el destino final de la existencia, el colapso absoluto que propone Olvido Infinito, es un vacío devorador que mastica sin descanso hasta la última de las ilusiones humanas, sin llegar jamás a saciarse, ¿no le otorga esa oscuridad insaciable un valor mucho más alto, casi reverencial y urgente, a las ilusiones que todavía conseguimos mantener en pie hoy? Es una gran forma de verlo. Ese contraste brutal entre la bestia del olvido y la vulnerabilidad de nuestro motor sin carcasa quizás sea el recordatorio más potente que se puede extraer. Ante la promesa de un final agónico, sucio y visceral, alejado del pulcro apagón que a veces imaginamos, puede que la tarea más revolucionaria sea cuidar con un celo implacable de nuestro mecanismo. Blindar la carcasa, claro. Eso es. Proteger nuestra piel de empatía, blindar nuestras intenciones antes de que se conviertan en niebla tóxica y regar nuestras ilusiones para que no se disuelvan secas el día que caiga el firmamento. Una idea poderosa sin duda para dejarla resonando en el aire y que sirva de contrapeso a la magnífica oscuridad de este texto.